El recrudecimiento inflacionario que se vio en Argentina en los últimos meses está haciendo estragos en los bolsillos de la clase trabajadora. El 4% de inflación que se dio en diciembre fue el punto más alto de todo el 2020 y se da por descontado que enero va a seguir esa línea. Aunque el promedio de la inflación fue de 36,1 en todo el 2020, los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron nada menos que 42,1%. Esto tiene un impacto especialmente importante sobre los bolsillos de las y los trabajadores, sobre todo aquellos que menos ganan, porque cuanto menor es el ingreso, un mayor porcentaje de él se destina a esos bienes que uno no puede dejar de consumir. Alcanza con ver cuánto aumentaron las líneas de pobreza y las líneas de indigencia para darnos cuenta del deterioro que sufre la clase obrera en la Argentina. El gobierno se muestra impotente frente a este salto inflacionario. Su política de intervencionismo tardío no alcanza más que como un parche para intentar sanear un problema de fondo. La carne es un caso testigo, porque mientras es uno de los bienes que más aumentó en 2020 con subas de hasta el 90% en algunos cortes, el gobierno se mete recién ahora y lo hace de forma tardía e insuficiente, con una medida que va a aplicarse solamente al 3% del consumo de carne mensual. La situación está cada vez más comprometida, sobre todo si tenemos en cuenta la inflación reprimida. Los rubros que aumentaron por debajo del promedio son prácticamente en su totalidad los que están regulados por el gobierno, entre ellos las tarifas de servicios públicos. Sobre las tarifas está claro que el gobierno se enfrenta a una crisis que no puede solucionar en sus propios términos. Su aumento significaría un nuevo salto inflacionario y un nuevo golpe al bolsillo, lo cual repercutiría de manera directa en el humor popular. Al gobierno no se le escapa la experiencia macrista reciente ni lo que ha ocurrido en toda la región frente a los grandes tarifazos que se sucedieron. En la medida en que no quiere tocar la rentabilidad de las empresas ni abrir los libros, el gobierno compensa la falta de tarifazos con más subsidios, lo cual a su tiempo genera un mayor déficit fiscal, entra en choque con las imposiciones del Fondo Monetario y ese déficit se financia con más emisión monetaria, lo cual también genera una mayor inflación. Por otro lado está la situación de YPF, que está en plena reestructuración de la deuda privada más grande de la historia argentina. Más allá de la dimensión del quebranto, lo de YPF es clave porque puede estar preanunciando el futuro de muchas de las grandes empresas argentinas e incluso de muchas de las deudas provinciales. A pocos meses de la reestructuración de la deuda nacional, reaparece el fantasma del default. YPF no es la excepción. Muchas de las grandes empresas en Argentina se han endeudado enormemente en los últimos años con la expectativa de unos brotes verdes que nunca llegaron. Ahora reestructuran porque, entre otras cosas, el propio Banco Central solo les deja girar el 40% de las deudas que tienen en moneda extranjera. Esta es la muestra más cabal de que es el propio Banco Central el que está quebrado y hasta tiene reservas netas negativas. La situación de las deudas provinciales es todavía más acuciante. Aunque los gobernadores muestren la misma sumisión frente al capital financiero que mostró el gobierno nacional, su situación es todavía más precaria. Ocurre que muchas de ellas están en plena reestructuración para evitar la cesación de pagos, y las que lo pudieron evitar lo hicieron sobre la base de una enorme hipoteca que preanuncia un default futuro. Este marco de crisis es aprovechado por las patronales que vienen imponiendo una reforma laboral en los hechos. Se perdieron 9% de los puestos de trabajo en general y casi el 19% de los puestos de trabajo no registrados. La inflación se viene comiendo también los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país. Mientras tanto, la CGT no hace absolutamente nada. La movida de esta semana es volver a hablar de un pacto fiscal. Casualmente, cuando se empiezan a discutir las paritarias que el gobierno quiere fijar en el orden del 30%. Sin embargo, la encuesta que hace el Banco Central con consultoras y economistas habla de un 50% de inflación para este 2021. Una vez más, lo que rompe con la parálisis de la CGT es el movimiento piquetero. En más de 40 puntos y en más de 20 provincias reclamando contra la carestía, contra la inflación, contra el recorte de la IFE y contra el retaseo que hace el gobierno a los alimentos en los comedores. ¿Es que los trabajadores estamos llamados a intervenir en la crisis con nuestro propio programa y contra este régimen de hambre y saqueo? Por eso planteamos ningún despido, apertura de los libros de las empresas que cierren o despidan, paritarias libres y salario equivalente a la canasta familiar. Seguro al desocupado de 30.000 pesos, duplicación de los presupuestos de salud y educación, la ruptura con el Fondo Monetario y el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior.